entonces voy a empezar con la glucogenosis tipo 5. Y en el caso de que ellos de repente entren, entonces pasamos de una al caso del pequeño, ¿vale? Como de pronto ella va a hablar y se extiende un poquitico, entonces pues luego negociamos cómo vamos a hacer para las otras glucogenosis o continuamos la otra semana, ¿vale? ¡Ay! Muy bien. Entonces vamos a seguir con la glucogenosis tipo 5, es la que se conoce como enfermedad de McCarlen. Eh, Básicamente ni siquiera glucogenosis tipo 5, eficiencia de miofosforilasa se conoce, sino como la McCarlen. Entonces aquí básicamente esta es una enfermedad que podríamos decir que es frecuente, mm, es muscular, es autosómica recesiva, error innato del metabolismo. Básicamente tenemos el gen de la miofosforilasa que es el PYGM, está en el cromosoma 11. Se han reportado aproximadamente unas 95 mutaciones. Importante aquí que sepan, este es el de los más frecuentes para nosotros, que es el cambio de arginina en la posición 49 por un codón de parada, lo que les mencionaba yo antes. Y este también lo coloqué, que es el Y84X, que es de un cambio de tiroxina en la posición 84 por un codón de parada, que es muy frecuente de los europeos. Recuerden que nosotros tuvimos unas migraciones europeas, unas colonizaciones importantes, por ejemplo, sabemos, eso ya está claramente definido algunas de las y es una de las hipótesis porque hay tantas enfermedades huérfanas y errores innatos en el oriente antioqueño. Hay de estas allí. Yo he tenido pacientes con esta enfermedad. Sabemos que la miofosforilasa es entonces se llama miofosforilasa porque es una fosforilasa. La fosforilasa que trabaja con el glucógeno específicamente expresada a nivel muscular. Entonces, básicamente lo que hace es que como no funciona, pues hay un daño importante, no un daño, sino una deficiencia importante eh, a nivel de combustibles, de energéticos, y esto hace que no funcionen adecuadamente la ATPasa, es decir, la producción de energía. Como resultado de esto, entonces vamos a tener una acidosis láctica, ¿cierto? Y eso va a hacer que haya una caída pues, del pH, es decir, por la acidosis. Generalmente esto se da durante el ejercicio, con ejercicios vigorosos, frecuentes, ¿cierto? Y sobre todo si no hay una ingesta adecuada de carbohidratos. Hay un aumento importante, ellos aumentan la creatinina de manera importante. Recuerden que la fosforilasa entonces lo que nos va a ayudar es en la glucogenolisis, es decir, a sacar esas unidades para compensar la glucosa en el músculo. Bueno, algunas de estas se puede dar en la infancia, sobre todo cuando los niños empiezan en los primeros días. No es tan importante, sino cuando el niño empieza a caminar, cuando empiezan a jugar, ahí es donde se va a como a dar algunas manifestaciones. Entonces estos niños dicen, no, es que él es como enclenque, no funciona muy bien para el deporte, él es muy flojo, pierden deporte, se caen mucho, entonces le dicen que es torpe para caminar, pero en realidad es que el individuo tiene un problema muscular que no le permite hacer eso. Es decir, hace unas fatigas musculares que no son, incluso
si se tuviera la perspicacia como médico de medir a ese niño cuando se está cayendo, le midieran los paraclínicos, verían que tiene una acidosis láctica, que puede tener una rhabdomiolisis, que puede tener una mioglobinuria, ¿cierto? Pero lógicamente no, sino que se encuadran los niños ahí en que no es bueno para X o Y. Generalmente esto se diagnostica en la tercera o cuarta década, porque asociado al ejercicio está, por ejemplo, el consumo de licor y el consumo de otro tipo de cosas que hace que se exacerbe la enfermedad. Podríamos decir que esta es de las enfermedades que lo que sucede es hay una intolerancia al ejercicio. Entonces son personas, cuando niños hacen 5 minutos y ya están cansados. ¿Qué sucede en el adulto? Que también está cansado, pero entonces la persona persiste y empiezan a hacer unos dolores musculares a tal punto que los llevan a calambres, que los llevan a rhabdomiolisis, a dañar literalmente el músculo. Entonces ahí viene la mioglobinuria, es decir, que se empieza a eliminar mioglobina en mioglobina en orina. Ojo muchachos, es muy importante, eso es muy fácil, se puede medir. Muchas veces, sobre todo, ojo con lo siguiente, a veces cuando hablamos del ejercicio, siempre estamos pensando en el aeróbico, en ejercicios que son que se maneja mucho la parte cardio y no es tan evidente como cuando se hacen actividades anaerobias, es decir, pesas, músculos, todo lo que es para fortalecimiento muscular. Ahí es donde se va a provocar sobre todo esa mioglobinuria. Esa mioglobinuria, pero además porque hay una rhabdomiolisis, es decir, el músculo literalmente se daña. Entonces crea contracturas, entonces pueden aparecer desde unos dolores muy intensos, como lo he tenido en pacientes que he tenido con esta enfermedad, donde eh, fueron a hacer un ejercicio y de pronto sienten un dolor muy horrible, lo que les dice el médico, no, usted tuvo un desgarre muscular, pero en realidad es porque ya está comprometida una rhabdomiolisis y que puede llegar a ser grave. Hay un fenómeno muy importante y para los que se vayan a dedicar a medicina del deporte y que puede ser indicativo, que es lo que se llama el fenómeno del segundo viento, que básicamente es cuando hacen, por ejemplo, un ejercicio aeróbico, ¿cierto? O por ejemplo en la caminata o en la spinning, ¿cierto? A los 10 minutos incluso pueden hacer estas manifestaciones, calambres, dolores, y como les digo, entran de no, tuviste un desgarre, ¿cierto? Pero ojo con eso. Básicamente lo que va a suceder es que como rápidamente se gasta, recuerden que nosotros tenemos una fuente de obtener energía que es con la creatinina, fosfato, pero como esa es energía rápida, rápidamente se gasta, como no tenemos cómo usar el glucógeno, rápidamente se gasta, entonces lo que se empieza a hacer es a utilizar las proteínas y los ácidos grasos. Las mioglobinurias, las rhabdomiolisis a repetición, como generalmente no se dan cuenta de eso, entonces muchas veces es por las afecciones y la insuficiencia renal que ya crea esa mioglobinuria lo que lleva a hacer el diagnóstico. Entonces por eso es muy importante hacer un diagnóstico oportuno. En las emergencias, como les digo, las contracturas severas, donde básicamente es un dolor localizado, fijo, con un dolor muy intenso, ¿cierto? Bueno, pero ahorita les voy a mostrar una foto porque simplemente con que usted le diga al paciente que orine, él cambia el color de la orina. Entonces usted ahí puede tener una pistica.
Si la rhabdomiolisis es muy severa, muy grande, músculos, por ejemplo, en las piernas, porque a veces los hacen, por ejemplo, en las extremidades superiores en el brazo o solo en el antebrazo, no es tan fuerte como cuando se hacen las extremidades inferiores. Y ojo, si eso no se maneja, puede llegar a ser mortal. El diagnóstico se hace con biopsia, lógicamente no lo hacemos. Los pacientes que yo tuve realmente llegaron incluso a mis manos ya con el diagnóstico molecular, es decir, tuve una contractura muscular, algún médico pilo dijo esto está muy raro, le mandan y se encuentra la glucogenosis. Y tuve otro que fue tan pilo que después de hacer una actividad física tuvo una contractura, estaba súper enamorado de su cuerpo, de todo, estaba en esa fase de la juventud donde estaba haciendo mucho pues para desarrollar músculo y todo ese tipo de cosas. Y cuando vio, pues al ver ese dolor y lo mandaron, pues fue a urgencia y le dijeron que no, que tenía un desgarro muscular. Y él como que no creyó, empezó a buscar y de esa manera fue que él casi, y ni siquiera fue aquí sino en Estados Unidos, indujo a que le buscaran y le encontraron eso. Hay varias variantes genéticas, hay algo que se puede hacer que se llama la prueba del ejercicio de isquemia del antebrazo, eso lo hacen los médicos del deporte. Importante medir la creatinina en reposo, es decir, cuando no están haciendo actividad incluso se puede aumentar. ¿Cuál es el tratamiento de esto? No, ellos pueden seguir una vida completamente normal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hay que hacer programas de ejercicios monitoreados con el consumo de calorías, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellos no tengan la necesidad de que haya una pérdida masiva de la energía muscular y los lleve a eso. ¿Qué se les hace? Se les da simplemente se les propone hacer cargas de glucosa, ¿cierto? O sea, sacarosa, o sea, de azúcar específicamente, es entre el 10 y el 15%, 75 gramos en 660 miligramos, entre el 10, 15, 20% se hace, y eso se va a hacer antes del ejercicio, ¿cierto? Y también durante el ejercicio. ¿Qué es lo que se ha encontrado con eso? Que mejoran lo del golpe del segundo viento, que tienen mayor tolerancia al ejercicio, la frecuencia cardíaca es más baja. Bueno, vamos a pasar ahora a la glucogenosis 6 o la enfermedad de Hertz. Esta también es muy difícil que le digan glucogenosis tipo 6 o enfermedad de almacenamiento de glucógeno por deficiencia de fosforilasa hepática. Es muy difícil, generalmente se conoce como enfermedad de Hertz. Esa enfermedad de Hertz, podríamos decir casi con una tendencia importante que las enfermedades hepáticas generalmente se presentan desde la infancia, ¿cierto? Aunque ya vimos que hay enfermedades que tienen una presentación infantil y una presentación en el adulto, ¿cierto? ¿Qué es lo que se muestra? Hepatomegalia y hipocrecimiento, básicamente. La prevalencia de esta enfermedad casi no se conoce. Tenemos en nuestra ciudad, tenemos este tipo de pacientes, básicamente la glucógeno fosforilasa L, PYGL, ese es el gen, se codifica en el cromosoma 14. Aquí hay una salvedad y es que esta enzima se expresa en el hígado y en los eritrocitos. Entonces hace que sea como un poquito más compleja cuando no es detectada, cuando no se maneja adecuadamente. Generalmente estos pacientes incluso pasan desapercibidos hasta que ya empiezan a hacer la hepatomegalia. Una vez se detecta la hepatomegalia, el hipocrecimiento, pues se hace como el control de eso y pueden llegar pues normal. Yo la verdad no he tenido pacientes con HERS, pues, pero sí sé de colegas, profes de la U que lo han tenido,
¿cierto? No, afortunadamente no afecta el corazón, ¿cierto? Y no tiene, el pronóstico es normal de vida, ni tampoco afecta el retraso mental. Se me olvidó mencionarles en todas las otras glucogenosis que algunos de estos niños, de estos pacientes, en todas las que estamos hablando, hacen retraso mental. Pero el retraso mental en sí mismo no es por el glucógeno, sino por los episodios hipoglicémicos que tienen afecciones cerebrales. Bueno, también entonces van a tener periodos de hipoglicemia. ¿Y cuándo se dan esos episodios de hipoglicemia? Cuando tienen ayunos, tienen aumento de las transaminasas, de los lípidos, la hepatomegalia generalmente después de que se han adherido desaparece e incluso pueden seguir una vida completamente normal. Existen hoy en día ya incluso algunas detecciones de enzimáticas en saliva y este es el caso de esta fosforilasa que hay un kit comercial, lógicamente en Europa, aquí no, ¿cierto? Donde se hace la detección de la actividad, pues de la fosforilasa total eh, que se puede hacer sea sanguíneo o puede ser por biopsia de hígado. Y las pruebas genéticas que lógicamente también se pueden hacer en saliva. ¿Cuál es el manejo y tratamiento? No, no hay nada. Incluso el diagnóstico es casual, es muy, pues a mí me parece bonito una cosa, es que muchas de estas enfermedades que son benignas, los papás, los mismos pacientes, ellos notan, o sea, ellos saben que por ejemplo comen cosas muy dulces o comen muchos carbohidratos y se ponen como normal, entonces ellos mismos se autorregulan y por eso pasan desapercibidos, no se sabe, por eso las incidencias o prevalencias de estas enfermedades no se encuentran. En los niños, como es un poquito más dramática, ¿cierto? Lo que se hace es evitar que hagan hipoglicemia, ¿cierto? Pero como les digo, generalmente la mamá sin saber y el niño sin saber, ellos mismos se autorregulan. Bueno, vamos a pasar a la glucogenosis tipo 7. Como les dije, en este tercer bloque ya íbamos a hacer más rápido porque como casi todas las manifestaciones se repiten, vemos es como algunas enfermedades. También es de las enfermedades que se conoce como enfermedad de Tarui o Taru, ¿cómo es? Tarui, pues le hacen la acentuación en la primera o en la segunda. Bueno, esta enfermedad realmente entre las glucogenosis es rara, pero tenemos ahí. Y es de las glucogenosis que son musculares y se conoce como de las glucogenosis que tienen intolerancia al ejercicio o que presentan fatiga cuando hay una actividad muscular fuerte, importante, ¿cierto? Por ejemplo, que tenga que correr porque le pasó algo, ahí se dan las manifestaciones. Esta enfermedad entonces afecta tanto a eritrocitos como el músculo esquelético, ¿cierto? ¿Cuándo puede aparecer? Eso depende de la vida del paciente. O sea, se puede presentar en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta. No hay como así una... No hay un determinante hasta el momento que demuestre que hay diferentes variantes. Es autosómica recesiva, existen varias variantes del gen que se llama PFKM, que está en el cromosoma 12, donde hace una deficiencia de la fosfofructoquinasa. Acuérdense que estábamos por allá cuando se hacen como todos esos esas enzimas que hacen metabolitos que pueden irse hacia otras vías. Entonces, básicamente ahí tenemos, como es muscular, es la regulación anaeróbica, ¿cierto? ¿Qué afecta? Pues básicamente va a afectar músculo, hígado y plaquetas, ¿cierto? Se ha dicho que hay algunos individuos que tienen lo que se llama pseudodominancia o heterocigotos sintomáticos, ¿cierto? Pero pues eso todavía no está como muy bien caracterizado.
Entonces, como les digo, ¿cuáles son los signos clínicos? Pues que empiezan a correr cuando es aeróbico, hacen lo que se llama el fenómeno del segundo aliento, ¿cierto? Que a los 10 minutos están pero muertos como si hubieran hecho una maratón, o cuando hacen ejercicios anaeróbicos. Creo que ahí llegó la doctora. Momentos, chicos. Hola, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, doctora. ¡Ay, por Dios santísimo! ¿Pero quién hay por ahí, Dios mío? Hola, Josecito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? Ah, qué rico. Josecito, ¿me das un minutico? Yo termino una cosita. Dile que sí. Bueno, doctora, voy a terminar una glucogenosis y ya seguimos con la glucogenosis tipo 11. Porque imagínense que Josecito me prometió que él hasta que esté grandotototote me va a acompañar a las conferencias, ¿cierto? Porque vamos a enseñarle a todos los niños y toda la gente cómo es tu condición para que sean hermosos como tú. Sí. Sí. ¡Ay, mira! Te mandaron un corazoncito. Mateo, mandale otro corazoncito para que lo vea José. ¡Ay, Luisa, Mateo, Alexandra, Luna! ¡Ay, mira todos los corazones que te mandaron, Josecito! ¡Qué alegría! Imagínate, ¿te acuerdas que yo te conté que yo soy profe? Ellos son mis alumnos. Ay, chicos, gracias por ese detalle tan bonito. Bueno, vamos a acabar el temita acá y ya seguimos con Josecito. Entonces, como doctora, estamos hablando de la glucogenosis tipo 7, que son las que se llaman glucogenosis, que son con intolerancia al ejercicio. Entonces, cuando ellos están haciendo un ejercicio anaeróbico, y que es como lo complicado de eso, porque simplemente sienten un dolor intenso, empiezan a tener calambres y pues generalmente como pasan desapercibidos, les dicen, no, usted tuvo un desgarro muscular, y los despachan para la casa. Pero ojo con eso, muchachos, porque muchas veces lo que ellos están haciendo ahí es una rhabdomiolisis, hacen una mioglobinuria y es la que tiene las complicaciones con los riñones. Entonces tener como cuidado con eso. ¿Qué hay que hacer eso? Pues simplemente no hay un diagnóstico, perdón, no hay un, no, perdona, disculpen, en otras de las manifestaciones que se ven dentro del cuadro clínico es que es cuando ellos comen carbohidratos, ¿cierto? Porque se ha notado y es lo que ha permitido hacer el desarrollo de los manejos de calóricos representados en carbohidratos antes, durante y después del ejercicio. Y que es lo que con la doctora, que ahorita se las presento, y con Josecito vamos a hacer. Vamos a crear como unas cosas, porque realmente para ellos no existen, pero vamos a hacer como un observatorio con él y con otra niña que tenemos con la glucogenosis que tiene Josecito para de pronto poder compartir eso con la gente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos le dan esas comidas, alimentos o ingestas ricas en carbohidratos, ellos tienen una reacción frente al ejercicio. Como vimos en algunas, mejora, pero en este caso empeora. Es decir, que en vez de ser beneficioso, es negativo. Entonces, lo que hay que hacer es una adecuación. Ojo con esto, y que ahorita lo van a ver con Josecito. Muchas veces cogemos toda esta información que están en los grandes profesionales, investigadores y que han encontrado, pero ojo muchachos, la medicina personalizada y precisión, hay que mirar y ir casi que ensayo y error, ir buscando en su paciente, porque no, que se le dice a muchos de sus pacientes, no vuelva a hacer ejercicio, no haga, no coma carbohidratos, no, hay que ir empezando y caracterizar uno a uno. Bueno, estos pacientes, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos al principio de la clase el cruce que tiene, por ejemplo, con el metabolismo de otros carbohidratos, de los lípidos? Entonces, por ejemplo, aquí no es muy bueno la parte de los lípidos. ¿Por qué?
porque recuerden que dentro de los lípidos tenemos el gliceraldehído 3-fosfato que se puede ir hacia la gluconeogénesis, es decir, a los carbohidratos. Como tenemos una deficiencia energética y lo que está reconociendo en la célula es que hay un cambio en la homeostasis calórica de la glucosa, entonces se va hacia gluconeogénesis. Entonces por eso hay que tener cuidado con eso. Una de las pistas muy importantes, recuerden, nosotros tenemos la orina o transparente o amarilla clarita. Si una orina es oscura, como la orina de estos es más bien oscura, yo ahí les traigo unas foticos que luego se las muestro, están entre rojizas muy oscuro y tipo Coca-Cola, más hacia tipo Coca-Cola, como con un poquito de agua, y básicamente es por la rhabdomiolisis o la mioglobinuria. Aquí tenemos, miren, como recuerden que esto afectan los glóbulos rojos, entonces se puede hacer incluso mirando si hacen hemólisis, ¿cierto? En suero, pero después les explico pues como muy claramente esto para que nos adelantemos para estar con José Susito. Mírenlo acá. Aquí está la orina, es decir, si usted tiene esa orina, algo está pasando en su organismo. Entonces mire que es muy sencillo, usted no necesita ni que la enzima, ni que la biopsia, ni que todo eso tan sofisticado que les mostré que es muy bueno y que qué rico, pero Colombia es un país que no lo tiene. Pero si usted tiene un paciente que tiene una contractura muscular, que usted le dice que es un desgarre, porque usted me dijo, no, vaya y tome un antiinflamatorio y es un desgarre, ¿cierto? Pero si usted en vez de decirle eso, hombre, mira, listo, tomate esto para el dolor y tráeme la orinita mañana. Si ese paciente tiene esa orina, ojo chicos, ojo porque puede pasar eso. Si usted compara una persona que tenga una contractura muscular, que tenga un desgarro muscular normal, no va a tener una rhabdomiolisis, ¿cierto? Y puede que se le aumente incluso con, por ejemplo, un calambre severo. Se le puede aumentar el ácido láctico, pero no va a tener una orina así. Incluso hay unas pruebas que se hacen, ¿cierto? Donde se miden los niveles de fosfofructoquinasa y simplemente se hacen haciendo unas reacciones de color. Entonces son cosas que se podrían hacer. Esperamos que ustedes sean estos médicos que van a montar muchas cosas y muchos laboratorios que nos permitan hacer esto. ¿Cuál es el tratamiento? Ya, doctora, Josecito, aquí está. Este es mi sueño, la doctora me lo va a cumplir y Josecito también. Porque el tratamiento, mire, esta es la frase que más me gusta, doctora, ojo con eso. No existe un tratamiento casual. No existe en el mundo que diga, tantos pacientes se les movió el pie así y funcionaron. No. Es un tratamiento, tiene que ser un grupo interdisciplinario. Un grupo y no solamente interdisciplinario de profesionales, pueden ser incluso entre los mismos cuidadores, los padres, familiares, amigos, que empiecen a encontrar cuál es el ejercicio que le conviene, donde hace una actividad física, ¿cierto? Pero que no le lleva a un ejercicio intenso de determinado músculo, porque se ha visto que en estos pacientes, por ejemplo, los ponen a hacer ciertas actividades y en el músculo que más trabajan, ¿cierto? Sabiendo que manejando otro grupo de músculos lo hacen y no les pasa nada, pero como este es menos músculo que este músculo grandote de acá, entonces hace la contractura acá. Entonces, muy importante eso. También la parte de los carbohidratos, es decir, cada individuo hay que caracterizarlo. ¿Cómo rinde usted con la ingesta de carbohidratos o con las otras o con otras ingestas? En las otras glucogenosis, es decir, hay unos que hay que darle ricos en carbohidratos, restringir esos carbohidratos, dárselos ricos en proteínas y en grasas, pero depende, porque recuerde que en los hepáticos, ¿cuál es el problema de los hepáticos? Que si tienen afectados los lípidos y tienen ya afectadas las transaminadas, tenemos que trabajar un poquito. No se olvide, todos esos son señales químicas para las hormonas, para la insulina, para el glucagón, para el cortisol, para la adrenalina. Bueno, generalmente en los que tienen compromiso muscular, las dietas son ricas en proteínas y pueden a veces tolerar los carbohidratos. ¿Qué es lo más importante en las musculares y en estas que estamos hablando?
evitar la microglobinuria, es decir, la eliminación de mioglobina en sangre y la rhabdomiolisis. ¿Para qué? Para que no vaya a haber un daño renal. Vamos entonces ya. Ay, por ahí está todavía mi Josecito. A ver, yo veo. Josecito, ay no, ya se fue. Vamos a pasar a la doctora. No sé si usted ya está por ahí. Bueno, ya sí vamos a empezar con lo de Josecito. Vamos a hacer aquí en estos momentos, bueno, les presento. Vamos a hablar de una glucogenosis. Imaginen que preparando esta tarde esta clase, le decía yo a la doctora, le escribí porque en muchos de los artículos, en muchos de los, incluso de las páginas web, nos dicen que haya unos 100 pacientes en el mundo. Pero me encontré un artículo del 2016 que nos habla que hay 112. O sea, que basados y congelados en el 2016, los chicos de aquí que no están reportados son ¿cómo es? 12, el 13 y el 14. Y vamos a hablar de la glucogenosis tipo 11. Tampoco se conoce, muchachos. Esta yo amo siempre. ¿Por qué la conozco tanto, doctora? Porque este era el ejemplo. Yo estudiaba mucho esta glucogenosis porque es de los poquitos errores innatos del metabolismo donde no se afecta una enzima, sino el transportador, el GLUT. En este caso es el GLUT2. ¿Cómo se conoce en el medio clínico? Como el síndrome de Fanconi-Bickel, donde básicamente lo que hay es una afección de un grupo de variantes genéticas que afecta el transportador del GLUT2. Pero antes de que sigamos esto, yo para que le demos paso a que de pronto si Josecito se tiene que ir a acostar, vamos a hacer al revés esta clase. Aquí vamos a tener el espacio con ellos y les presento a la... yo quiero ponerle aquí a la doctora esto. Bueno, me deja, yo le presento esto y yo usted habla un poquito. Este es nuestra hermosura de Josecito. Este es ese bebé hermoso cuando nació. Es un niño que nació perfectamente bien, maravilloso. Esta es la doctora María del Pilar Dávila, su esposo, el señor Cristian. Este es Matías, Mati, su hermanito. Y este es Josecito. Ellos dos, Mati tiene un papá y Josecito tiene otro papi. Entonces, pues resulta que ella es médica, auditora, incluso trabajó en el Hospital San Vicente de Paúl, pero ella empezó a notar que su niño tenía algunas cositas. Ella lucha con eso. Y si ustedes ven, podemos ver aquí esa pancita hermosa que me da ganas de darle muchos besitos, ¿cierto? Y ella en su lucha, entonces, pudo lograr que vieran qué es lo que le pasó a Josecito. Esta florecita fue que me la regaló Josecito. Entonces, doctora, yo le doy aquí el espacio a usted y a Josecito. Voy a dejar de presentar. ¡Hola! ¿Cómo estás? Te emocionaste. Ahorita vienen mis gatos. ¡Luki! Salude pues. Dígale hola, doctora. Para que se cambie la galleta. Hola. Saludo pues a todos mis alumnos. Dile Chicos, hola. por favor, háblenle. Hola. Y prendan sus cámaras los que puedan. No importa que estén en pijamas, como sea. Mire yo ya como estoy de todo el día de trabajo. Toda despelucada. Mírame como estoy, Josecito. Toda despelucada. Chicos. Hola, Josecito, ¿cómo estás? Hola. 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 Muchas gracias por acompañarnos, Josecito. Para nosotros es muy importante conocernos. Muchas gracias por estar con nosotros. Dile cómo te llamas. José también. ¿Y qué condición tienes? Fanconi-Bickel. ¿Y cuántos años tienes? 4. 4. ¿Y cuál es tu comida favorita? Sí, la galleta. La caseta. Mira, Josecito, ve a mi hijito, mira, ¿quién es este? Lucky, ve. Dile, hola, Josecito. Hola, yo soy el hijo de mi mami.
de mi mami Natalia. Sí, saca la lengua. Sí, dile, hola, soy Josecito, un negro como mi mami, soy negrito. Negrito como mi mami. Bueno, les presento a la doctora María del Pilar Dávila. ¡Ay, Mira, ¿quién es allá, Luqui? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Coco. Coco. Me está molestando, Coco. Bueno, doctora, cuéntenos, pues, preséntanos esta hermosura. ¡Ay, esa lengua hermosa! Bueno, buenas noches para todos. Bueno, la doctora ya me presentó. Mi nombre es María del Pilar. Yo soy la mamá orgullosa de José David y de Matías. En resumidas cuentas, a ver, yo qué les cuento de José David. José, así a grandes rasgos, Joselito, el diagnóstico se demoró aproximadamente 7 meses. ¿Por qué lo empezamos a notar? Porque resulta que a los 6, 7 meses empezó a quedar en talla. Entonces era quedado en talla, el percentil por debajo, era muy barrigón, es como si yo hubiera tragado un balón. Y las piernitas era como un pitillito, eran totalmente delgaditas. José David no gateó, José David no dijo la primera palabra mamá, José le salió a última hora, ya el último día, a las 00 de la noche le salió el primer diente, José no caminaba. Entonces empezamos pues si como... me caminaba, se ve. Pero usted caminó después, no así chiquitico, ¿cierto? Acuérdese que tenía un cochecito especial. Por eso eres tan importante, Josecito. Porque imagínate, tú lo lograste, por eso te estamos compartiendo con mis alumnos. Porque nosotros queremos que los niños hermosos como tú sean como tú, ¿cierto? Y no porque a veces los papis no saben o porque los doctores no saben. ¿Sabes qué? Estos chicos que están aquí, que son mis alumnos, después van a ser tus doctores. Sí es. Entonces, digamos que ya empezamos pues como con esa búsqueda, pues muy barrigón, quedado en talla, ya cuando le mandaron todos los exámenes de laboratorio, salió, eso era un despelote. Colesteroles mayores de 350, triglicéridos también mayor de 300, las fosfatasas alcalinas altas, todo lo que eran transaminasas altas. Salió ¿Cuánto con... tuvieron las transaminasas? Ojo, chicos. Pues las hemos tenido hasta 1600. En este momento, digamos que están estables porque están más o menos en 69, ¿cierto? Pero normalmente José las ha tenido en 600, 700, 1600, 300, bueno. En el citoquímico de orina le salió glucosuria, proteinuria, ¿qué más así alterado? Bueno, todo el tema pues también. que haciéndose el dormido. Ay, los picos. Ay, Los electrolitos también estaban alterados. La radiografía de los huesos largos salió con raquitismo, pues muy marcado. Cuando le hicieron la ecografía salió con una nefrocalcinosis bilateral y adicional, ve y le dices a Mati, dile, Mati, chichi, corre, córrale. Salió entonces la ecografía con una nefrocalcinosis bilateral y adicional una hepatomegalia con un hígado graso en moderado a severo. Adicionalmente también hicieron exámenes, pero eso es algo adicional, pienso que no tiene nada que ver con la enfermedad, de un quiste en un pulmón, un quiste congénito. Bueno, que a veces se le hace seguimiento, pero pues no ha presentado crecimiento ni nada. Sí, doctora, de verdad no tiene, pues en lo que yo le digo no tiene nada que ver. Ahí quiero decirles una cosa muy importante, es que muchos niños de los que han sufrido esto, es decir, por toda esa exacerbación de descompensación metabólica y fisiológica, quedan reducidos a silla de rueda, a inmovilidad, incluso a retardo mental. Entonces, por eso es tan importante, yo les quise traer esta hermosura de familia, porque
porque eso es lo que ustedes tienen que aprender de ellos para que lo hagan con sus pacientes. Adelante, doctor. Bueno, entonces ya cuando salieron así los exámenes, pues digamos que eso fue muy duro porque eso fue casi que en pandemia. Pues realmente José lo diagnosticaron en mayo del 2020, le hicieron todos los laboratorios genéticos en la casa, pero antes de eso empezó como parecido al paseo de la muerte. Entonces, para una clínica, luego para otra, estuvo hospitalizado casi 15 días en una, luego en la otra. Le hicieron de todo, resonancias cerebrales, electroencefalogramas, de todo. Pero nunca nos definían nada como tal. Incluso yo le decía a la doctora, un doctor me mandó para España porque no había nada que hacer, que el niño iba a quedar como una planta. Eso fue bastante doloroso para nosotros. Incluso yo en su momento le dije a mi esposo y yo, listo, pues vámonos para España, ¿cierto? Doctora, Mira, o sea, muy horrible ese médico, pero él no estaba diciendo mentiras, era verdad. Que ahí es donde es importante lo que ustedes hicieron. Eso, entonces, digamos que, bueno, pues en medio de la angustia, porque fueron 7 meses de incertidumbre, nadie nos definía nada, pues ya en medio de mi preocupación, yo sabía que el doctor Richard Vaquero, el nefrólogo, pues hace parte de un tema de enfermedades huérfanas, entonces lo busqué, me fui para allá, pues para donde él de una vio el niño. Mejor dicho, en la primera consulta dijo, yo estoy casi que seguro que esto es un Fanconi, pero pues digamos que no sabía pues como qué tipo de Fanconi ni nada. Entonces me le mandó 43 marcadores genéticos y ya digamos que ahí fue cuando me los hicieron en la casa en plena pandemia y salieron aproximadamente al mes, mes y medio y ya, pues la verdad yo tenía la esperanza que fuera una acidosis tubular transitoria porque pues digamos que todo ese tema renal estaba totalmente alterado con electrolitos, todo, pero ya cuando salió el resultado, bueno, algo nuevo para mí, eso prácticamente me lo dieron por encimita en la universidad, o sea, no sabía absolutamente nada del tema, yo creo que lloramos por ahí 2 horas, nos desahogamos ese día y al otro día ya dijimos, listo, ya hoy es otra nueva etapa, vamos a empezar a enfocarnos, o sea, no la depresión, no pues estar como, no, sino que empezar a luchar por él. Y empezamos ese tema, digamos que la pandemia sirvió mucho, estuve trabajando desde casa, mi esposo también, fue muy duro pues porque mi esposo es independiente, entonces en pandemia digamos que yo asumí casi 3 familias con el trabajo, pero no importa, ahí nos fuimos yendo y aprovechamos la pandemia, que fue para nosotros una bendición también, porque nos dedicamos a todo el tema de estimulación con José. Entonces, mi esposo, nosotros tenemos un club deportivo, tenemos aproximadamente 350 deportistas. Oh, chicos, que ahí viene lo más importante de este encuentro. Entonces, pues digamos que no, o sea, nos dijeron igual, pues ya cuando se diagnosticó todo, logramos ingresar al grupo del Pablo Tobón, estamos con el grupo de errores innatos del metabolismo, digamos que dentro de las instrucciones que nos dieron era que no, pues no podía tener deportes de contacto, no podía tener algún tipo de estimulaciones, bueno, como todos los cuidados, pero digamos que eso era lo teso, porque uno está en medicina, y uno es médico, pero también me fui como en contra de todas las cosas que digamos me decían, yo no sé si muy terca, porque todos los médicos somos muy tercos con las cosas, y empezamos esa estimulación en la casa, pero como se le hacen a los niños en el club, ¿cierto? Entonces con las escaleras, con los conos, con los platillos, con los balones, le conseguimos a José un cochecito especial, pues como una caminadora para que él pudiera pues estar practicando. Fue muy difícil al principio porque, por ejemplo, José no se sostenía mucho tiempo parado, o sea, el niño se cansaba. Por ejemplo, antes, cuando era bebecito, yo le iba a cambiar de pañal y el niño era los gritos, pero jamás me imaginé, o sea, yo decía, debe ser un cólico, no sé, jamás me imaginé que era por su tema de raquitismo, pues al cambiarlo de pañal. Entonces ya José no duraba mucho tiempo parado, se cansaba mucho, a veces era como muy, pues como muy, no dormidito, sino como, sí, como cansado, como así, como más bien pasivo. Entonces, ya de ahí,
No, empezamos todo ese tema de estimulación, aprovechamos muchísimo todo el tema de la pandemia. Y José nos dijeron, José va a caminar a los 5 años y caminó a los 2 años y medio. Nos propusimos, estuvimos súper juiciosos con la fécula de maíz cada 3, 4 horas. Nosotros no lo dejábamos en ayunos prolongados. Incluso en la lactancia materna, porque yo lo lacté aproximadamente por 8 meses. Nosotros éramos por horario con el celular, mejor dicho, nos levantamos toda la madrugada, cada 3, cada 2 horas para que se pegara pues al seno. Entonces digamos que no dejamos tiempos muy largos, porque al principio uno de los laboratorios que salieron de José, la glucosa le salía a menos de 50. Doctora, ahí está lo importante. Como yo les decía a ustedes en la otra glucogenosis, el problema en sí, los niños que tienen retardo mental en este tipo de enfermedades, no es en sí mismo por la glucogenosis, sino por los picos de hipoglicemia que hacen, es decir, las fallas energéticas que hacen por ausencia de combustible. Mientras la doctora va hablando, les voy mostrando, porque mi hipótesis es que este niño está como está gracias a lo que hicieron estos papis. Aquí lo vemos comiendo verduritas. Adelante, doctora. Pero fresco como aplastado. Sí. Entonces, digamos que, pues él obviamente, pues como con su percentil y todo, pues sí, digamos que estábamos en control y él seguía por debajo del percentil, pero digamos que ya lo empezó a ver pues un grupo interdisciplinario, entre esas pues endocrino, y hasta el momento no ha requerido la hormona del crecimiento, porque a pesar de que crece lento, está creciendo, como dice la doctora. Entonces en este momento no hay necesidad pues de colocarle la hormona. Empezamos, pues digamos que fue diagnosticado de manera temprana, empezamos todos los preparados, todo lo que me mandaron. Ahí es cuando dice lo logré. Adorados estudiantes, miren esta hermosura. Mira, Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dale, José, sin salirse en la línea blanca, muy bien. Lo puedes hacer más rápido. ¡Eso! Así metes gol, ¿cierto? Entonces, pues digamos que, pues de pronto uno puede decir, no, pero es que ese ejercicio que le están poniendo es muy fácil, pues llevar un balón y ya, pero no, realmente llevar un balón, pues yo no sé cuál de todos los muchachos que están por acá juegan fútbol, pero el hecho de tener que llevar un balón y tener esa coordinación, eso es, o sea, es un avance muy grande, porque es el control sobre ese balón y es tener pues como toda esa motricidad fina también y motora. Con pero José, chicos, sin hablar algo que no dice la doctora, pero se los digo yo que he sido testigo y que ando desde este año detrás de este muñeco, es las elaboraciones cerebrales que hace. Eso es muy importante, porque en la mayoría de niños, como les restringen una cantidad de cosas, eso que están haciendo sus papis, de que él juegue deportes, es decir, costo-beneficio, es más beneficioso que haga deportes, está en una guardería normal,
a veces le hacen suplementos alimenticios, está lleno de amor y cariño, hace que el pronóstico, la calidad de vida y la dignidad del niño y de su familia cambie. Sí, incluso, pues no, ya digamos que los mismos médicos del Pablo Tobón se quedan asombrados pues cada vez que llega José allá, porque pues no creen pues que esté caminando y que de alguna manera pues esté creciendo, ¿cierto? Yo digo que ahí es un tema integral. A veces pues digamos que el mensaje también que yo les dejo, que apenas están empezando esa etapa, es que... No, pero espérate, contá que lo vio ya un experto de glucogenosis. ¿Y qué te dijo? Bueno, ya lo vio el doctor Rodríguez en Texas. Él está manejando un niño de 12 años con el mismo Fanconi de José. Él también pues se queda asombrado pues como por la evolución que ha tenido el niño. Digamos, nos dio unos consejos para regular todo el tema de la alimentación. Pues, por ejemplo, José tiene restricciones con todo lo que es la lactosa, tiene algunas frutas restringidas. En este momento lo que son harinas, pues todas las comidas de José son muy medidas. No toma media mañana ni tampoco algo, pues según las instrucciones que nos dan. La fécula es cada 3-4 horas. Antes de hacer deporte, siempre 20 minuticos antes se me toma una fécula. Bueno, ¿qué más restricciones? El azúcar, nosotros le restringimos pues bastante todo el tema pues de todo, los chocolates, sí, la lactosa. Porque hay dos cosas ahí. El GLUT2 en algunos órganos, ¿cierto? Es el mismo transportador de galactosa que de glucosa. Por eso en estos chicos afecta el riñón, el páncreas y el hígado, ¿cierto? Ya vamos a acabar, Josecito. Quiero una galleta. ¿Usted quiere una galletica? Ya le tengo por ahí otros animalitos, pero verá que yo los voy a llevar. Por aquí tengo como le mandaron una meriendita. Le voy a mostrar a Josecito mis jugueticos de cuando yo era chiquita, que se los voy a prestar, vea. Estos patitos, mira. Para que tú los armes, mira. Ay, cosa. Con pura comida, así es. Más chévere, yo te los voy a llevar. Bueno, entonces, ahí es, para que vea que cuando nos veamos, yo le voy a llevar estos cuadritos, vea. Todos estos juguetitos, vea. Eran míos. Yo los voy a llevar. Ya vamos a terminar, mi amor. Entonces, chicos, aquí lo importante de eso, de lo de la alimentación, que incluso que se la ajustaron, porque realmente aquí le estaban haciendo un manejo muy respetable, porque todo es muy respetable, todos los conceptos académicos, científicos, pero que de alguna manera mejoraron. Lo más bonito de eso es cómo ha mejorado inclusivamente sus padres, su familia, el pronóstico del niño. Sí, usted, doctora, yo la interrumpí cuando usted me dijo que les quería dejar algo a ellos. Sí, que yo lo que les quiero dejar de mensaje es que a veces los médicos Mati, por favor. A veces los médicos nos enfocamos más en lo teórico, en el tema, ¿cierto? Como de llegar más allá de la ciencia, pues eso no está mal, eso también está bien, ¿cierto? Pero muchas veces debemos de tratar de escuchar principalmente a los papás, sobre todo con esta clase de niños, ¿cierto? Con estas condiciones, porque nosotros como papás, a pesar de que es algo nuevo, y a pesar de que muchos papás, pues hay muchos papás que no son médicos, ¿cierto? De pronto como uno, pero saben manejar ya muy bien las condiciones de los niños, entonces no nos sesguemos como a un ego que podamos tener como médicos, sino que escuchemos las familias y trabajemos, como decir, en equipo, ¿cierto? A veces estos papás somos muy demandantes, ¿cierto? Pero es porque día a día luchamos para que al menos nuestros hijos tengan calidad de vida.
Entonces, y por ejemplo, con la problemática que hoy está pasando en Colombia con todo el tema de salud, pues realmente las barreras en salud son demasiado grandes. Entonces, es importante que ustedes también piensen de que a nosotros día a día no solamente nos toca luchar con esa enfermedad o con esa condición para que el niño pueda ser feliz, para que esté bien, sino con todas esas barreras que están poniendo en este momento todo el tema de salud, que no es... Contarles, doctora, por ejemplo, ahorita lo del último medicamento, para que ellos, o sea, porque lo que me interesa de estos espacios es la realidad, porque yo les cuento lo que hay en los libros, los artículos y todo, pero la realidad, el día a día es lo que es más fuerte. Pues en este momento, y eso que ahorita ya no está tan complejo, pero sigue de todas maneras muy Y porque complejo. usted es auditor. Exacto, y porque uno sabe, pues por ejemplo, yo en este momento, a raíz de todo lo de Joselito, a través del club estamos haciendo un proyecto para que los niños con estas condiciones o enfermedades huérfanas puedan hacer deporte totalmente gratis y tenemos estimulación también. Estimulación 2 veces a la semana, 1 hora y media, que no se la van a brindar en ninguna IPS, 10 minutos. Entonces, se ha creado un grupo de niños con enfermedades huérfanas y yo en ese grupo trato de apoyar lo que más pueda a los papás con cualquier duda que tengan. Y hay papás que no saben absolutamente nada, o sea, nada, ni siquiera qué es un civigila, ni siquiera los términos de una tutela. Entonces, es un apoyo que, digamos, desde los conocimientos que uno tiene, pues uno le va dando. Entonces yo sí me cuestiono porque yo digo, bueno, si eso me pasa a mí que ya llevo unos 12 años de experiencia en este sector, que se lee la norma, que uno sabe por dónde ir, que tiene sus contactos, y no son contactos, o sea, son contactos de gerentes, de directores, de coordinadores, pues en todas las aseguradoras. No me quiero imaginar, o ya sí me lo imagino porque ya tengo personas de lo que está sucediendo. Desde el 13 de abril se hizo una solicitud de unos preparados magistrales de fosfatos para José que son fundamentales para todo el tema del raquitismo y adicional para el tema, porque él tiene ya de base una acidosis metabólica. Entonces él toma los preparados de fosfatos y los preparados de citratos más ácido cítrico. Y todo eso ayuda a que José, pues digamos, esté estable con esa acidosis metabólica, porque si a mí se me descompensa, obviamente por una acidosis puede entrar a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, desde el 13 ya se montaron, que como tenemos tutela, montémoslo allí a este correo. Pero un paréntesis ahí, muchacho, y lo peor es que eso es súper barato, es decir, el químico como tal es súper barato, pero la cuestión es que eso no lo venden como el Big Vaporub, pues en todas las farmacias o los supermercados, sino que es una fórmula magistral, ¿cierto? O sea, lo tienen que hacer para el pequeño. Eso tiene pues unos porcentajes, entonces realmente pues uno cuando encarga el carro, entonces realmente cuando uno compra el tarro, que es más o menos 500 cc, pues medio litrico más o menos, pues sí vale 140.000 pesos el tarrito, pues que le durará el mes, pues o antecitos del mes. Pero es lo que yo les digo a ellos, porque vean, yo hago la solicitud el 13, no he recibido respuesta. Cuando yo ya reciba la autorización, yo ya lo llevo a Neuromédica para que me hagan los preparados y eso se me demora en entrega en días hábiles de 10 a 15 días. O sea, ya llevo más, no, es que ya al mes y ya a José se le están acabando esos fosfatos. Entonces es un desgaste con nosotros, que es lo que yo les digo a ustedes como médicos, que realmente nosotros es una lucha diaria con eso, la angustia que eso genera, que no me han entregado el medicamento, porque si no fuera por la lucha de nosotros, realmente estaría en otras condiciones, ¿cierto? Y nosotros hemos presionado, metemos tutela. Entonces lo que yo les digo, muchas veces uno dice en medicina, no, pero estos papás tan demandantes, pero venga, ¿qué hay detrás de esos papás?
cómo vienen esos papás, cómo los han tratado en la aseguradora, si tienen los medicamentos o los recursos. Muchos de nosotros nos hemos retirado a trabajar porque yo llevaba 7 años en San Vicente Fundación trabajando. Digamos que desde mi parte profesional yo ya había escalado mucho porque manejaba toda la contratación de los 2 hospitales, tanto Medellín como Río Negro, y por el tema de José David me retiré y me ausenté 2 años de mi parte profesional. Incluso entré en depresión, pues porque es un límite entre ser mamá y ser también mujer y médica y profesional. Entonces retomé mi vida laboral el año pasado, ya me siento pues también útil de alguna manera, ¿cierto? O sea, con mi hijo yo también me sentía bien, pero es esa parte de haber dejado lo que me gusta hacer, ¿cierto? No es fácil. Cualquiera que me escuche me ha juzgado y me ha dicho, pero es que te fuiste para la casa, estuviste con tu hijo, y yo sí, pero hay cosas como mujer también y como profesional, en este caso, médico, que a mí me gusta hacer lo que yo hago, ¿cierto? Ya para verme como una ama de casa realmente fue bastante duro, pero también yo digo, fue muy importante ese tiempo que yo me retiré para mi hijo, porque le metimos la ficha a todo fue que yo me encargué que las citas, que vaya por los medicamentos, que por una cosa, que las terapias, bueno, miles de hielo a la guardería, la alimentación, en fin, un montón de cosas. Entonces, eso es lo que yo les quiero invitar, que lo que yo les decía, detrás de esos papás demandantes existen muchas cosas. A veces, por ejemplo, nosotros, las abuelitas, tiraron la toalla y dijeron, no somos capaces porque ellas son tradicionales, ellas no pudieron con ese cambio de alimentación, les daba miedo. Entonces, ¿quiénes éramos los berracos para afrontar todo eso? Pues nosotros, pues el papá y la mamá. Entonces, bueno, ya. Ha sido una línea importante. Matías, el hermanito. Doctora, quiero aclarar una cosita que quedó ahí como que quiero aclarar. Cuando yo les dije, doctora, de que ese medicamento es muy barato, es con relación a los medicamentos de las enfermedades huérfanas y de los errorinatos. Un tarrito, el mismo que le dan a usted, ¿cierto? Para otras enfermedades están entre 800 y 1.200.000 pesos. La terapia de reemplazo enzimático, por ejemplo, para una glucogenosis como POMPE, vale entre 750 y 850.000 dólares anuales vitalicios. Entonces, comparado a lo suyo y que hay el acceso, ¿cierto? Es pírrico, ¿sí me hago entender? Ahora, hay una cosa que hay que decir. Ella es la doctora, ella sabe, conoce y tiene muchas posibilidades que le ha brindado la vida, pero hay otros pacientes que viven en el campo, que viven en partes extramurales, que no tienen conocimiento, que no saben y simplemente se dejan llevar por los profesionales. Entonces, usted ahí, si usted quiere, se tira el niño o no, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante esto que nos está diciendo la doctora, porque nosotros no podemos, es decir, el corte no se puede hacer ni por lo más alto ni por lo más bajo, es que hay que encontrar un intermedio para dignificar a los niños y sus familias. Y ya con lo de José, no, yo pienso que para demostrarle ya a muchos médicos de que sí se puede, o sea, si nosotros tenemos todas las posibilidades de un diagnóstico temprano, de estar ahí, ¿cierto? Porque a veces ni siquiera, o sea, ni siquiera la parte económica, sino la educación que le da usted a las familias y a los padres para que puedan sacar a su hijo adelante. Obviamente es un manejo interdisciplinario realmente entre lo que es la familia, la aseguradora, el médico, pero no se trata, no es que como es de clase social alta, entonces va a salir adelante y los de clase no, es que nosotros también podemos trabajar como médicos en la clase social vulnerable, ¿cierto? Entonces, hoy me siento orgullosa y le demuestro a todos los médicos que sí se puede. Incluso eso ha sido una controversia en el Pablo Tobón Uribe, porque me he enfrentado, pero he enfrentado con amor, ¿cierto? O sea, con todo el respeto, con amor. A veces, la verdad, no me acojo a algunas cosas,
porque siento que no vamos por ahí, sino que mejor ir por otro lado. Es una situación Persona, que es lo más difícil. importante. Es muy difícil porque tengo como unas dualidades ahí, o sea, madre, cuidadora y médica. Y yo misma me voy en contra de la ciencia, pero por seguir todo el tema de madre, ¿cierto? Y porque también he sufrido lo que sufre un cuidador. O sea, es bastante duro porque uno es totalmente solo. O sea, solo es solo tratando de salir adelante. Entonces, bueno, no sé qué más No, les... yo sí quiero invitar a estos chicos porque creo que lo que está haciendo el Club Deportivo Santiago de Armas de Río Negro va a ser muy importante y yo quisiera que en un momento, doctora, los articuláramos a ellos para que estén ahí como practicantes, como médicos, como médicos en formación y como médicos para que estén allí, porque yo creo que van a poder aprender mucho de eso. Vamos a hacer, yo les estaba hablando ahora que voy a procurar hacer la actividad con los otros compañeritos de Josecito para que lo hagamos en Río Negro. Listo. Sí, están totalmente invitados y cualquier duda está mi esposo y todos los Ay, tan profes. lindos. Y adicional, invitado también José cuando lo quieras llevar para que le hagan todo el examen semiológico, No, todo es lo que que voy a llevar necesite. a los chicos que quieran ir, vamos a subir allá. ¿Cierto, Josecito? Que tú le vas a enseñar a todos estos niños que están aquí contigo. Sí. Eso. El señor Mora está levantando la mano. Adelante. Qué rico que participes. Gracias, profe. Doctora, buenas noches. Discúlpeme una preguntita que me surge aquí. Digamos, usted viendo ya el cuadro de los síntomas de Josecito y ya sabiendo cuál es el diagnóstico, ¿usted de pronto ha considerado o ha notado si en su familia o por el lado de la familia paterna de Josecito se han presentado también estos síntomas o le da para pensar de pronto que algún familiar tuvo también esta enfermedad? Pues realmente, pues eso mismo nos preguntaron, incluso lo primero que nos preguntaron es, venga, ustedes dos son primos, hermanos, bueno, en fin, nosotros no, porque pues digamos que yo siempre viví en Medellín y mi esposo sí es de acá de Río Negro, entonces pues digamos que hubiéramos tenido algún tipo de contacto pues de familia como tal, no. No sabemos realmente si existieron o existen más personas. Por parte de mi esposo, sí creo que hay un primo o una prima que tuvo, digamos, algunos inconvenientes, pero nada que ver con Fanconi, ¿cierto? Yo le preguntaba a mi mamá, pues y a mi papá, pues que en paz descanse, también le pregunté, yo venga en la familia, ¿ustedes saben de algo? Pero no, en lo absoluto, o sea, no. Mati, por ejemplo, salió portadora, él ya lo estudiaron Al y es hermanito. portador, el hermano mayor, exacto. Entonces, digamos que con él también estamos en un tema educativo también. Pues digamos no tanto para prevenir, pero que sí se eduque en todo este tema porque no sabemos, ¿cierto?, qué pueda pasar más adelante. Pero miren chicos que ahí muy importante, ya sabemos de dónde viene el gen. Ahora no podemos, hay que quitar claramente, hay que quitar, habría que descartar, porque el papá de Matías no es el mismo papá de Josecito, ¿cierto? Entonces, ya ahí claramente tenemos que hay un alelo que sabemos de dónde viene, ¿cierto? A la doctora no la caracterizaron, pero seguramente que si las caracterizáramos, lo tiene lo mismo el papá de Josecito, ¿cierto? Porque es autosómica recesiva. Pero sería muy interesante mirar el papá. Hay una cosa que yo disiento de lo que acaba de decir la doctora y que es mi tiqui en estos años en el oriente antioqueño, porque ella es de Medellín, ¿cierto? Y él es de Río Negro. Pero chicos, es que la población paisa y sobre todo si nos vamos a buscar en los ancestros de la doctora, estoy seguro que vienen o del oriente antioqueño o del suroeste. Y ahí está la razón. ¿Por qué? A pesar de que geográficamente, en geolocalización vienen de un origen diferente, se encontraron y pasó eso. Y para mí, hay más niños. Lo que pasa es que no se sabe. Se mueren, quedan por ahí,
Sí me hago entender, quedan en el anonimato. Claro que mi abuelito, yo sí sé que los papás de mi papá eran de por allá de Titiribí o Frontino, ¿cierto? De por allá sí vienen. Entonces, bueno, Está. por ahí, por algún lado, sí, sí, claro, debe estar. No quiero despedir. Sí, Ya, sí, espíritu. despidámonos, mi amor. Antes, gracias. ¿Me perdonas que te hice trasnochar? Te mando un Es que beso. trasnochar, si él se acuesta por ahí a las 11, más conchudo. Por aquí también vino y me hizo con la manito que porque se quiere despedir de ti, Lucas. Dile, chao, Josecito. Chao. Dile, chao, Josecito. Vámonos a dormir ya con nuestras mamis. Se está quedando dormida, ¿verdad? Tiene sueño también, ve. Mira cómo te alza la manito. Hácela pues. A ver, dígale a Josecito, chao, Josecito. Se le Ay, fue no, la se quedó manito. dormida, ¿verdad? Vea, este es mi hijo. Se llama Lucas. Lucas Mesa. Como el pato Lucas. Bien. Bueno, Josecito, doctora, gracias. Gracias por este regalo a estos chicos, a la Universidad del Mundo. Porque recuerden que esto lo subo a mi canal y la idea es que esto se propague para que todos aprendamos de todos. Listo. Doctora, muy linda, gracias. Muchas gracias a todos y bueno, espero que nos veamos muchas más veces y que no se les olvide alguna cosita de las que le dije. Ah, tan linda. Y también les quiero agradecer a ustedes, porque es que chicos, son las 9:30 y ustedes ahí, tan lindo. Gracias. Ellos se soportan de mi clases de 3 horas, son hermosos. Gracias. Qué pecado. Listo, muchas gracias. Bueno, chao, mil corazón para todos. Les mando aquí para todos, para la doctora, para Josecito. Gracias. Y gracias porque ustedes cumplen mi sueño. Ustedes de tener alumnos que reciban eso. Usted, doctora, por todo lo que está haciendo con su hijo y con el club deportivo. Así que gracias. Ya me puedo morir tranquila. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao, doctora. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, chao. La próxima clase acabamos de concretar estas cositas. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, chao. Gracias, doctora.